Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces aquí estamos. Les doy la bienvenida a quienes han llegado tempranito, puntualmente. Y este es un encuentro súper introductorio a la programación neurolingüística y más específicamente a como me gusta llamarla a mí, que es modelados neurolingüísticos. Porque el origen de la programación neurolingüística ha sido precisamente el modelado, que es una forma de aprendizaje muy profunda en el cual nosotros buscamos en otras personas aquellas características que nos gustaría desarrollar en nosotros, que seguramente las tenemos, porque si las vemos en otras personas es porque también las tenemos nosotros, y ver qué es lo que le permite a esa persona poder hacer eso que está haciendo muy bien, que me llama la atención y que hace que la admire. Entonces vamos a comenzar con una pregunta y nos vamos a tomar unos segunditos para responder estas preguntas. Y dentro de la profesión de ustedes, ya sea que sean facilitadores de cambio, que sean educadoras, educadores, ¿cuáles son las 5 características principales que tienen las personas, colegas de ustedes, que ustedes admiran? Pueden tomar nota, pensar en esa persona, en ese educador, en ese terapeuta, en esa dula, en ese dula. Siempre lo decimos en femenino, pero imagino que hay hombres también. ¿Cuáles son esas 5 características que admiran en esa persona y que también les gustaría desarrollar ustedes? Ahí piensan, veo mover ojos de pensar. A ver, acá Tyron escribe voz hipnotizadora, espontaneidad, facilidad de improvisación, creatividad, humor. ¿Qué más? Si quieren ir poniéndolo en el chat. Capacidad de escucha, empatía, perseverancia, sencillez, responsabilidad, disciplina, organización. ¿Qué más? Buena postura, buena pronunciación y ritmo, voz que transmite calma. A ver, algunas más. Veo que alguien está escribiendo, pero no termina de escribir. Así que bueno, cuando aparezca, ahí estamos. Cuando aparezcan las leemos. Acá tenemos empatía, humildad, don para liderar sin ser autoritaria, sencillez, entendimiento. Todas estas características que nosotros vemos en otras personas, seguramente nosotros también las tenemos
Formación, posibilidades económicas. Ahí estamos. Bien. Y podemos desarrollarlas aún más, viendo también, indagando cómo es que lo hacen otras personas. Y en los principios de la programación neurolingüística, los creadores de la programación neurolingüística hicieron eso. Tomaron personas, en este caso eran terapeutas, que eran muy, muy buenos en ese momento, supuestamente eran los terapeutas que mejor resultados tenían con las terapias que estaban haciendo, y empezaron a investigarlos a través de cosas que decían, cómo se movían, sus creencias, sus valores. Empezaron a hacer una investigación de cómo era la estructura de su experiencia subjetiva, es decir, cómo pensaban, que les permitía poder ser y poder hacer eso que estaban haciendo. Y la gran pregunta era, ¿esas características realmente tienen una estructura que las sostiene? Y si tienen una estructura que las sostiene, ¿podemos aprenderlo? ¿Podemos describir esa estructura y enseñárselo a otra gente? Lo que han descubierto es que sí. Y desde los años 70, que empezó esta disciplina, hemos estado haciendo, los practicantes de la programación neurolingüística, modelados. Por un lado, en los cursos de capacitación hemos aprendido los modelados que han sido incorporados como técnicas en los programas para certificar. Y además, lo que hacemos es crear una metodología en la cual todos nos volvemos curiosos. Nos volvemos curiosos con esta pregunta: ¿cómo es que tal persona hace lo que hace? ¿Es algo que piensa? ¿Es algo que se dice? ¿Tiene que ver con la secuencia de sus pensamientos? ¿Tiene que ver con sus creencias, con sus valores profundos, con su sentido de la identidad? ¿Tiene que ver con el paradigma en el cual se desenvuelve? Es decir, no solamente esas creencias personales, sino en esa sopa de ese gran punto de vista en el cual la persona está inmersa. Entonces, el modelado en la programación neurolingüística es un acto de investigación muy profunda en el cual nosotros descubrimos cuál es la estructura de esa característica, de ese don que tiene esa persona, y lo aprendemos para nosotros. No copiándolo, porque no es una copia, sino adoptándolo y adaptándolo a quién somos nosotros y a la forma que nos hace sentido a nosotros. En los principios de la programación neurolingüística se modelaron terapeutas, Virginia Satir, Fritz Perls, Milton Erickson, y a medida que fue pasando el tiempo se fueron modelando diferentes personas en el ámbito de los negocios, personas en el ámbito del coaching, personas de distintas profesiones. Y los modelados son como las personas que observan y las personas que son modeladas. Es decir, si el foco está en modelar a alguien del estilo tú puedes hacerlo y vamos, y ese tipo de motivación que a veces es a los empujones, y cuando dicen, por ejemplo, destruye tus creencias limitantes, aplasta tus miedos, y con todo ese tipo de vocabulario que para quien está dentro de ese sistema no lo notan, pero es un vocabulario muy cargado de violencia. Yo lo llamo el lenguaje del gladiador, y acá claro que lo llamo yo así, tengo una alumna que estuvo googleando, yo hablo de dos lenguajes, del lenguaje del gladiador y del lenguaje de la partera. Ahora vamos a ver
a qué me refiero cuando digo eso. Y ella lo googleó y me dice, no encontré nada. Le digo, no, pero eso es algo, es una metáfora que uso yo, no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar en algún artículo escrito por mí, no como, bueno, a no ser que alguien lo tome y desarrolle eso. Entonces, muchas veces, y no sé si les pasó a ustedes de ver coaches con PNL o PNListas utilizando ese tipo, o gente que dice que hace PNL, que sí seguramente hace utilizando ese tipo de lenguaje, porque ha modelado eso y porque está dentro de ese mundo, a lo mejor, lo podríamos llamar el mundo de mucha competitividad, el mundo del poder de uno sobre otro, el mundo de ganadores y perdedores, porque en realidad podemos modelar eso también. Y en realidad, si ustedes van y miran bibliografía de programación neurolingüística, van a ver eso mucho también. Pero no es lo único que se puede modelar. Y podemos modelar desde lo que me gusta llamar, como les dije hace un ratito, el lenguaje de la partera. Y el lenguaje de la partera es este que invita a gestar, a nacer cosas nuevas, a transformar, a dar vida. Y en realidad hablamos de la misma cosa, pero es un lenguaje que como tal, el lenguaje crea realidades. Cuando nosotros, como educadores o como facilitadores de procesos de cambio, utilizamos ese tipo de lenguaje, estamos invitando a las personas con quienes trabajamos a entrar en un mundo en el cual nacen las cosas, se gestan nuevas ideas. No estamos ni rompiendo, ni aplastando, ni nada lo anterior, porque está o estuvo ahí por algún motivo. Entonces yo no quiero como estudiante o tal vez como consultante a algún terapeuta que me inviten a romper o aplastar nada. A mí me gusta que me ayuden suavemente a atravesar una transición, un proceso de cambio, un proceso de aprendizaje. Pero es mi elección personal. Por eso decimos que hay tantas PNLs como PNListas, como trainers en PNL, como coaches de la PNL, porque cada uno de nosotros elige modelar a las culturas, a las personas que tienen más que ver con quienes estamos eligiendo ser. En un aprendizaje de esta disciplina, aprendemos primero a conocernos a nosotros, si somos terapeutas o educadores. ¿Y por qué hablo de terapeutas o educadores? Porque son los ámbitos en los cuales me manejo. Yo empecé enseñando programación neurolingüística en el año 1998 y lo hice primero a educadores. Durante muchos años desarrollé un programa de programación neurolingüística con modelados específicos en el campo de la educación. Y después empecé a abrir a otras profesiones y en los últimos años la mayoría de las personas que se inscriben a los cursos son o coaches o terapeutas o educadores de distintos tipos, primario, secundario, muchos profesores de inglés. Mi carrera original fue el idiomas, entonces también modelé mucho, investigué mucho acerca de modos eficientes de adquirir idiomas fácilmente. Son los temas que me interesan a mí, procesos de cambio y educación. Y es por eso, bueno, que la gente que se acerca, también en los últimos años hay unos cuantos médicos que se están anotando a los cursos y haciendo abogados. Hay de todas las profesiones, pero en particular hoy pues, nos estamos enfocando a esto. Entonces, el primer aprendizaje es nosotros mismos. O sea, ¿para qué me sirve esta disciplina? Para conocerme más a mí, más allá de todos los aprendizajes que haya hecho en mi formación,
La programación neurolingüística me da una guía para poder conocerme y comunicarme conmigo más eficientemente, para a partir de ahí poder comunicarme con los demás, partiendo de la base de esto de que sabemos que todos somos diferentes. Y suele pasar que cuando yo le pregunto a la gente, ¿están de acuerdo con esta presuposición de la programación neurolingüística de que todos somos únicos, especiales y diferentes? Todos me dicen que sí. A veces cuando en épocas de presenciales estaba con 100, 200, 300 y hasta más de 1000 personas, decían, sí, por supuesto. Entonces mi pregunta, que seguía inmediatamente eso, cuando veía todas las manos levantadas, cuando todos decían, sí, sí, estoy de acuerdo con que cada persona es única, especial, diferente, les preguntaba, ¿y cómo honran esto? ¿De qué forma actúan en la vida diaria, en el ámbito personal o en el ámbito profesional, honrando esto de que cada persona es única y diferente? Y ahí teníamos una colección hermosa de buenas voluntades, porque lo cierto es que la gente tenía muy buena voluntad de honrar esto, pero no sabían cómo hacerlo. ¿Cómo es que adapto mi modo de hablar, mi modo de acercarme a una persona, mi modo de hacer terapia o de enseñar, de acuerdo a la maravillosa variedad de personas que se me acercan? ¿Cómo es que no enlato mi modo de enseñar o mi modo de acompañar a personas en procesos de cambio y honro esto de que con cada persona voy a tener una experiencia diferente? Si alguna vez hicieron algún curso inicial de programación neurolingüística, algún taller, seguramente les hablaron de los canales sensoriales. Sí, los canales sensoriales, muchas veces la gente cree que es lo único que tiene la PNL. Sí, sí, yo hice un curso de canales sensoriales y bueno, no es lo único que tiene la PNL, pero es un muy buen modo para comenzar. Un educador, por ejemplo, si yo como educadora proceso la información principalmente en lo que llamamos en el modo visual, que no quiere decir que yo soy visual, sino que mi presentación tiene ese modo, que lo llamamos así, generalmente voy a saltar de un tema a otro, voy a empezar una oración y a lo mejor dejarla en la mitad y sigo con otra cosa y cambio de tema, o a lo mejor sí gesticulo mucho para que acompaño lo que estoy diciendo para que mis interlocutores vean a través de mi lenguaje no verbal, o uso muchas láminas, muchos colores, pero ¿qué pasa cuando hay gente que no procesa de esa forma y se pierde? O sea, los que procesan de esa forma, tac, 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 de un tema al otro, me siguen. Los que piensan con imágenes en la mente me siguen. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que procesan en secuencia, en orden? Los que habitualmente llamamos los auditivos, procedimientos. Entonces, si como educadora o como terapeuta digo, si vamos a hablar de 3 cosas, punto 1, punto 2, punto 3, la persona secuencial y de proceso va a estar esperando el punto 1, punto 2 y punto 3 en ese orden. Y si no, se va a perder en eso que yo estoy diciendo. Pero si yo no sé esto, porque pienso de esta manera, tac, 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 y a lo mejor empiezo por el punto 1 y hablo del 2 y del 3, pero los digo como mezclado, primero el 3, después el 2, y no los anuncio en ese orden. Los que procesan como yo no van a tener ningún problema. Los que procesan en forma secuencial se perdieron. Y los que necesitan estar haciendo algo o involucrar las emociones, involucrar
algo más relacionado con lo corporal, no tienen ni idea de qué estoy hablando. También los perdí en el camino. Entonces, qué importante es para una persona que da talleres, que escribe, que da conferencias, saber que hay diferentes formas de llegar a los diferentes modos en los cuales van a venir las personas, a los participantes de nuestros cursos. Entonces, dentro de estos modelados de cómo aprende la gente, tenemos por un lado los canales sensoriales, tenemos metaprogramas, obviamente Gaby, sí, en el marketing también. Sí, cualquier interacción con otras personas, ya sea educativo, terapéutico, de ventas, es necesario adaptar ese mensaje que estamos dando a nuestros interlocutores. Y para eso es muy importante agudizar nuestra capacidad de observación y de escucha para muy rápidamente darnos cuenta cómo es que procesa esa persona que nosotros tenemos enfrente para poder llegar a ellos. Por supuesto, en el caso del marketing podemos hacer estandarizaciones, pero llega un punto en el cual la persona nos consulta y estamos en el 1 a 1 o estamos en una clase con varios alumnos y es necesario que le demos un menú completo. Un menú, así como cuando preparamos una fiesta, tenemos para los vegetarianos, para los veganos, para los celíacos, para los diabéticos. O sea, preguntamos a la gente que invitamos, ¿tenés alguna necesidad nutricional especial? Entonces, de esa forma, nosotros también pensamos en las personas que nos consultan o que vienen a nuestras clases. Todos tienen una necesidad especial. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para preparar un menú completo para todas esas personas? Otra de las cosas que es importante es que nosotros nos preguntemos qué es lo que creemos acerca de la importancia de nuestra actividad. Es decir, ¿para qué estamos haciendo eso que estamos haciendo profesionalmente? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos inspira? ¿Quiénes somos cuando estamos acompañando a otras personas? Y acá es muy importante cuando nosotros observamos curiosamente a las personas que queremos modelar, es precisamente esto. Me gusta cómo esta persona enseña, me gusta cómo esta persona acompaña. ¿Qué cree esta persona acerca de lo que está haciendo? ¿Lo motivan las mismas cosas que a mí? ¿Presta atención a las mismas cosas que estoy prestando atención yo? Y a veces es por ahí donde entramos en el modelado. En sus orígenes, la programación neurolingüística modelaba solamente desde el nivel cognitivo. Se hablaba de creencias, bueno, eso empezó un poquito después, pero los procesos mentales, las estructuras de pensamiento, las secuencias de pensamiento, lo que llamamos estrategias. No estrategias de cómo se hace, sino estrategias mentales. A medida que fue pasando el tiempo y sobre todo en la propuesta de modelados neurolingüísticos, lo que hacemos es traer otros modos y desarrollar otros modos desde lo somático, desde lo corporal, desde el desarrollo más profundo de la agudeza sensorial, prestando atención primero a nosotros como profesionales, a la persona que nos consulta y a ese espacio relacional que nosotros estamos creando con la otra persona, ese sistema que desarrollamos en la relación
con la otra persona. Y por supuesto, en el mensaje. ¿Cómo es ese mensaje y cómo adaptamos ese mensaje de acuerdo a quién soy yo, quién es el otro y al espacio relacional que construimos? El poder del lenguaje, decimos, cuando hablamos de lingüístico, el poder del lenguaje, la forma en la que decimos las cosas, la elección de las palabras, como veíamos hace un ratito, utilizamos lenguaje de gladiador, utilizamos lenguaje de partera, utilizamos lenguaje de... hay tantas otras formas. ¿Y cómo le llega esa palabra a la otra persona? ¿Cuál es la vibración de las palabras que estamos utilizando? A lo mejor el mensaje también puede ser modificado de acuerdo al arquetipo de la otra persona. Es decir, si yo quiero llegar a la otra persona y la otra persona es un gladiador, y bueno, para establecer conexión inicialmente a lo mejor yo tenga que utilizar lenguaje de gladiador y después le enseño otra cosa. Y después le enseño otra cosa. Esto es lo que llamamos acompasar y liderar. Liderar precisamente a lo que llamamos el desarrollo biointegral, un desarrollo enfocado en el ser. Y sabemos que no todos los sistemas educativos están realmente enfocados en la vida y que no todos los procesos terapéuticos de coaching, de cambio, realmente están centrados y enfocados en el ser, aunque se diga que sí. Y vamos a ver algunas características que pueden entrar en el modelado, y esto es válido tanto para el ámbito educativo como el ámbito terapéutico. Y uno es el desarrollo físico, la atención a lo físico, a lo somático, la relación con el propio cuerpo, el desarrollo de los sentidos. Esto es algo que generalmente lo damos por hecho, pero en ejercicios muy simples, como algo que vamos a hacer ahora, la gente suele encontrar mucha sorpresa de cosas muy básicas que no han notado. Y las invito a una práctica muy cortita, que es esta de darme cuenta dónde estoy y cómo estoy sentada, cómo están apoyando los pies en el piso, cómo está la cola en la silla, si hay algo sosteniendo la espalda, y cómo estoy respirando en este momento. Y cómo es la conciencia de todo lo que tengo de la espalda para atrás. Me puedo dar cuenta de cuál es la distancia. Yo en este caso tengo la biblioteca. Puedo sentir el espacio de mi espalda hacia atrás hasta donde llegan los libros. Y de mi pecho hacia la computadora o la pared que tengo hacia adelante. Y el espacio de mi derecha hacia la pared que tengo hacia mi derecha, y de la izquierda hacia la izquierda. Puedo percibir los aromas del lugar donde estoy. Y puedo darme cuenta si puedo notar todo esto o tengo algún pensamiento recurrente que no me permite estar prestando atención a mi cuerpo y al espacio que me rodea. Cuando hablamos de agudeza sensorial nos referimos
a todos esos sentidos, los internos y los externos. Cuando estábamos en Jardín de Infantes aprendimos que tenemos 5 sentidos y en realidad tenemos muchos, muchos más. Y prestar atención a esos sentidos, primero enterarnos que existen y después desarrollar esos que no hemos desarrollado, son una muy buena idea para estar más presentes primero en nosotras mismas y también poder empezar a estar presentes en la observación del otro, de los otros, de los cuerpos de los otros, para darnos cuenta de qué forma podemos asistirlos más eficientemente. Entonces, la atención a lo físico, a la experiencia y a la conciencia somática es un punto importantísimo en los procesos de modelado y en las formaciones en programación neurolingüística. También estar conscientes de nuestro cuerpo nos lleva a poder establecer estrategias para disminución de estrés, para estar más tranquilos, para poder estar más armonizados, porque es bueno que como profesionales estemos armonizadas, que podamos acompañar a quienes vienen a nosotros a armonizarse también, y que también podamos darnos cuenta de que hay un espacio físico al cual atender, que a veces puede ser, en este caso, a través de la tecnología, del Zoom, y también en qué espacio, en qué lugar recibimos a las personas cuando vienen a las clases o a la consulta. Otro ámbito importante en el modelado es el emocional que tiene que ver con cómo desarrollamos esta conocida como la inteligencia interpersonal, es decir, cómo nos comunicamos con los demás, cómo generamos ese espacio relacional con los otros, ya sea con personas en forma individual o en grupos, o nosotros con ellos y sus entornos. Lo cual nos lleva a la atención a lo social, si trabajamos con grupos, con equipos, con comunidades. Y acá ampliando esta primera descripción, cuando hablamos en los inicios de la PNL, decíamos, y todavía lo hacemos obviamente, el establecer rapport con la otra persona. Y en realidad, a mí me gusta invitar a la gente a un poquito más, no solamente a establecer rapport, sino a buscar la conexión con la otra persona. Podemos establecer conexión no solo con nosotros mismos, lo inter con el otro, sino también en lo grupal. También podemos hacer una conexión interespecies. Acá ya me voy de lo profesional, pero bueno, hoy día del gato, no sé si sabían, nosotros podemos conectar y sabemos que conectamos con animales, con plantas, conectamos con nuestro planeta que está vivo, esa visión mecánica del cacho de roca en el cual viví. ¡Ay, trae al gato! Claro, qué belleza. Es igual a la mía. Igualita a Ofelia, qué linda. O lindo, no sé, no llegué a ver. Esta teoría de Gaia, que no es teoría, que está comprobada, nene, dice Gaby. Bueno, esta teoría de que el planeta es un ser vivo, no es ninguna teoría, las rocas están vivas, el centro de la Tierra, pura lava, nos damos cuenta solamente cuando algún volcán explota, hace erupción o la Tierra se mueve en alguna parte del planeta y decimos, estaba vivo, está vivo y podemos conectar
con el todo. Esta parte del desarrollo biointegral que llamamos el desarrollo ecológico, que en los inicios de la PNL ni aparecía, ni se lo nombraba, y que a mí me gusta traerlo porque es importante y es parte de la vida. Cuando hacemos modelados, por ejemplo, una de las cosas que a mí me apasiona hacer de las culturas ancestrales o de algunos modos chamánicos de vida, no todos, los que me interesan, me gusta modelarlos, y estamos haciendo modelado de lo multicultural. Aprendemos que hay otras formas de interpretar, otros modos de vivir, otras formas de interpretar la realidad. Entonces, podemos modelar culturas, podemos modelar modos de vida de otras sociedades y sobre todo aprender de otros. Dentro del desarrollo biointegral está lo ético. Cómo aprendemos o cómo tomamos en cuenta los valores. Si, por ejemplo, decidimos modelar a líderes, o sea, cuáles son de qué modos respetan, de qué modos comparten, de qué modos, o sea, qué cosas son valores, qué es importante para ellos. Y ahí también estamos modelando, porque nuestras conductas están basadas, si somos congruentes, obviamente, nuestras conductas están basadas en aquello que valoramos, aquello que consideramos que es importante. Podemos hacer modelados creativos, estéticos, cuando hacemos desarrollo de lo perceptivo, por ejemplo, de lo expresivo, cómo podemos modelar a un artista, cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos a desarrollar esas habilidades que a lo mejor se quedaron dormidas porque durante muchos años solo trabajamos y nos olvidamos que podíamos crear música, que podíamos mover el cuerpo y expresarnos a través del cuerpo, que podíamos pintar, que podíamos cantar, que podíamos bailar. A lo mejor nos sumergimos en una cultura que no le prestó atención a eso y nos damos cuenta que nuestros modelados quieren ir por ahí. Lo cognitivo, obviamente, y no voy a hablar mucho de lo cognitivo porque es como que estamos tan acostumbrados a que todos los aprendizajes en la universidad, incluso en muchas escuelas, pasa por lo cognitivo. Creemos que solamente aprendemos leyendo, que solamente aprendemos pensando. Y sí, hay un modo de pensar que es la mente cognitiva, y también tenemos la mente somática, y también tenemos la mente relacional, y también tenemos la mente de campo. Por eso le damos importancia a los modelados de lo intuitivo, que es algo que no se solía hacer. O sea, ¿cómo modelamos, cómo aprendemos la intuición? Por ejemplo, en la formación para trainers o para coaches tenemos módulos en los cuales desarrollamos esta posibilidad de intuir y de conectar más allá de las palabras. Y obviamente el aspecto espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso, sino que es esta conexión con la esencia de la vida. ¿Cómo es estar conectado con la esencia de la vida? ¿Cuáles son los elementos que nos asisten en poder hacerlo?
Por eso exploramos nuestros paisajes internos y también exploramos los paisajes internos de otras personas. Podemos modelar a las personas en presencia y podemos modelarlas escuchando videos de viendo videos de esas personas, leyendo textos de esas personas, mirando cómo se mueven y sobre todo prestando atención a qué dicen, qué creen, qué valoran. En una formación en modelados neurolingüísticos, todo el tiempo estamos alimentando este metaestado de curiosidad y de investigación sobre mí misma y también investigación acerca de otras personas de quienes podemos estar aprendiendo. El modelado es un acto de mucha generosidad, porque nosotros también nos abrimos a que otros modelen estas cosas de nosotros. Y a veces pensamos, ¿qué es lo que otros van a tener para modelar? Y nos sorprende enormemente cuando nos damos cuenta que tenemos muchísimo nosotros también para que otras personas aprendan de nosotros y no habíamos percibido eso. Aquí quisiera parar mi catarata verbal para que hagan comentarios, preguntas. Estuvieron escuchando, tomando nota, pensando, de algunas cabezas salía humo, por lo que puedo ver desde aquí. ¿Hay algo que quieran comentar acerca de que les haya llamado la atención o preguntar en relación con cómo aprender PNL o cómo aplicar la programación neurolingüística? ¿Abriste el micrófono, Gaby? Sí, te quería consultar sobre algo que dijiste. Hablaste de mente relacional y mente de campo, me perdí la otra palabra, mente somática. Si podías ampliar un poquitito eso. Sí, primero la mente cognitiva, esto es el modelo desarrollado por Stephen Gilligan. La mente cognitiva, que es esta que es la que piensa, la que, bueno, nosotros creemos que está dentro de la cabeza, en realidad la mente no está adentro de la cabeza, sino que nuestra mente es no local, y eso lo prueba la proyección holográfica que tenemos de los pensamientos. Nosotros cuando hablamos vamos como moviendo las manos, tocando espacios, las cosas que vamos pensando se nos representan en el espacio, lo que prueba que esta mente cognitiva no solamente está acá, bueno, para explicarlo hacemos así, pero no pensamos solamente acá adentro. Incluso hay una mente colectiva que compartimos con otras personas. Ahí llevaría mucho tiempo de desarrollar este tema. También tenemos una mente somática y que tiene que ver con todo lo que, y que es la mente no consciente, obviamente, que tiene que ver con todo lo que tenemos guardado a nivel experiencia o todo lo que podemos experimentar, todos esos recuerdos que están alojados en diferentes partes del cuerpo, que la mente consciente no conoce. La mente consciente es muy chiquitita comparado con todo lo que nuestro cuerpo sabe. Y en la educación, en el ámbito educativo y también en los ámbitos terapéuticos, a no ser que hagamos intervenciones somáticas y que nos dediquemos a eso específicamente, el cuerpo ha sido el gran olvidado. Y muchas veces, empezando las intervenciones desde el cuerpo, vamos muchísimo más rápido que con años de hablar y hablar y hablar y hablar acerca de algunos temas. Claro, pero mi pregunta, además de lo que estás diciendo que está muy interesante, ¿la PNL se mete en estos campos? Sí. Nosotros, y esta generación de PNL y la que nosotros estamos haciendo, Ah, sí. ah, Las primeras generaciones de la PNL no. claro. Las primeras generaciones de la PNL eran cognitivas.
¿Esta cuál es? ¿Qué número es de generación? Y nosotros ya andamos como por la cuarta, sí, incluso más, sí, Claro, ahora está. sí. Ok. Cuando hablamos de la mente de campo, cuando hablamos de la mente relacional, cuando traemos la espiritualidad a los modelados. ¿Y la Eh, mente de campo qué sería? la mente de campo es un poco más desafiante de definirla, pero tiene que ver con las cosas que nosotros creamos a partir de lo que nosotros empezamos a hacer y proyectamos en el mundo. ¿Mm? Cómo nuestras intenciones, cómo nuestras palabras y cómo nuestras acciones operan en el mundo y van generando nuevos campos. Y también otra forma de tomar el campo tiene que ver con los campos energéticos, que es un temazo de exploración, al cual nosotros le dedicamos mucha atención, pues nos parece importantísimo. Claro, sí, sí, abrís el panorama un montón. Sí, Es como ya por meterse eso con física cuántica. Por eso es que nosotros le cambiamos el nombre, lo llamamos MNL, modelados neurolingüísticos, porque en realidad incluimos muchos modelados. Cuando digo nosotros, hablo de Daniel Cooperman y yo que damos estos cursos. Agregamos muchísimos modelados que fuimos haciendo en los últimos años que no están en los cursos tradicionales de PNL. Nuestros cursos tienen las técnicas básicas que sí o sí nuestros alumnos tienen que saber porque van a recibir una certificación internacional y hay ciertas cosas que sí o sí tienen que estar en el programa. Y además, eh, los nuevos modelados que hemos hecho Daniel y yo y que seguimos agregando. Ah, bueno, Tyron Genial. fue alumno nuestro en el trainer, está ahí con los aplausitos, él sabe de qué estoy hablando. Sí, Sofi. Yo tengo una pregunta. Me encanta lo que tú dices del lenguaje del gladiador y el lenguaje de la partera. Uh-huh. Y entonces mi pregunta es, si pienso en el lenguaje de la partera, que es algo que a mí me encantaría usar, como tal, ¿puedo yo modelar si lo que quiero, por ejemplo, es crear mucha confianza y empatía en un grupo o en una familia? ¿Puedo yo entonces modelar a alguien que tenga esas características y usar y buscar un lenguaje que sea de empatía y de confianza? O sea, es lo mismo. Sí, claro, claro. ¿Cómo es que habla? Por ejemplo, tal persona que crea determinados climas, tal persona a la que nunca le escucho, o a lo mejor a veces sí, pero no la mayoría de las veces, palabras que tienen que ver, que están dentro del campo semántico de la lucha, porque estamos tan acostumbrados todos nosotros al campo semántico de la lucha. Es como somos peces nadando en agua que no nos damos cuenta que estamos nadando en ese agua. Que aún personas que son muy suaves y muy amorosas, aparecen esas palabras y aparecen esas expresiones y no se dan cuenta. Y hay personas que dicen, bueno, sí, yo vivo en este mundo y es el lenguaje que se habla en este mundo y sigo. Bueno, sí, que cada uno elige. Sin embargo, hay muchas personas que si las leemos o las escuchamos atentamente, no tienen en su vocabulario, en la mayoría, no vamos a hacer nunca, nunca, ni siempre, siempre, no tienen en su vocabulario palabras del campo semántico de la pelea ni de la opresión. Incluso hay personas que hablan de la paz todo el tiempo y tienen vocabularios muy violentos. Y su intención es la paz, pero la palabra que usan no transmite eso. Y no es para sacar nuestro dedo acusador y decir, mira qué violentos que son. No, es que no nos damos cuenta. Entonces, un buen ejercicio es esto que propones.
hacer un modelado, yo lo busco, lo hago, hago todo lo posible por, no quiere decir que me salga siempre, por buscar las palabras que tengan que ver con eso y escuchar, incluso a mí me gusta mucho, tengo colecciones en cuadernitos y me gusta en algunos autores o en algunas personas que oigo y que escucho, tomar nota de el tipo de palabras y expresiones que usan, que me gustan, que me llaman la atención y que crean algo que me hace sentir muy bien. Y eso es modelado también. ¿Qué nuevas palabras voy a incluir en mi vocabulario? ¿Cuáles voy a prestar atención y las voy a sacar porque no entran dentro de lo que realmente quiero transmitir? Podemos hacer modelado desde las palabras, podemos hacer modelados simbólicos desde las metáforas, podemos hacer modelados de arquetipos, podemos hacer los modelados tradicionales de la PNL, que son los que prestan mucha atención a las estrategias mentales, creencias, valores, que esos fueron, bueno, agregados ya de la segunda generación, no de la primera. Incluso Virginia Satir, que era una de las personas, terapeuta familiar, una de las personas más amorosas y que las mejores cosas de la PNL, a mi criterio, fueron modeladas de ella. En algunos textos tiene, bueno, yo los leí en castellano, vaya a saber cómo fueron traducidos, a lo mejor en el original no eran así, pero tienen algunas palabras que no pertenecen a ese campo tan amoroso pero estamos aprendiendo y creo que esto es algo que entre todos podemos generar y está bueno escucharnos. Mira la palabra que usé, mira cómo lo escribí, mira cómo lo dije. A mí me pasa mucho cuando me leo cosas antiguas que escribí y dije, ay no, ahora ya no lo diría más así. Bueno, pero ya quedó, eso lo escribí en ese momento. Ahora estoy buscando otro tipo de lenguaje. Pues el lenguaje genera realidad, obviamente. Gracias, maravilloso. Yo iba a no preguntar algo, sino compartir algo que me quedó resonando cuando escuchaba que comentabas esto, bueno, de esta metáfora que hiciste, que depende de las personas, en un grupo hay que pensar en esta comida con diferentes, el vegetariano, y que a mí me pasa en grupos que coordino con personas con problemas de adicciones, y que el otro día decía, claro, venía con un grupo trabajando de una manera y empieza otro grupo y son todos tan diferentes, y me encontré con esto de no es lo mismo el lenguaje que estaba manejando con el otro grupo que con este, como que sentí como una pared, y ahora me quedó resonando y dije, claro, tengo que estar pensando en una comida para los diferentes gustos. Me quedó así como resonando esto que decías, como un desafío. Sí, hace unos años escribí 2 artículos que tengo que buscar en unas cajas a ver si los tengo impresos porque mi computadora los perdí, que se llamaban, sé que mucha gente los tiene porque en ese momento circularon mucho, que se llamaba el educador como anfitrión. Y todo el artículo era una gran metáfora acerca de esto, de cómo nosotros anfitrionamos, bueno, ya sea como educadores o como terapeutas, el espacio en el cual la gente viene a nutrirse. Más allá de que, bueno, podemos preparar un rico cafecito, té y algo rico para comer en realidad, ¿no? Cuando es un presencial, estoy hablando de que haya variedad y opción para los diferentes modos. Y no quiere decir que nunca, insisto, esto lo voy a repetir, que nunca vamos a usar el lenguaje del gladiador. Sí, si estamos con gladiadores, vamos a usar el lenguaje de los gladiadores, porque si no, no van a entender de qué estamos hablando. Y esto es lo que llamamos establecer conexión, rapport, en el lugar donde está esa persona.
y después le enseñaremos otras cosas. Gracias. ¿Estabas por decir algo, Javi? Me parece. Sí, entonces yo también me quedé como Luciana con ese tema, pensando en el menú, ¿no? Qué complejo es entonces descubrir con qué idioma conectás con ese grupo, porque yo también soy maestra, y entonces encuentro como un gran desafío. Primer paso, con qué es lo que comen, qué come este grupo, ¿no? ¿Son vegetarianos, son veganos? ¿Son gladiadores? A esto voy, ¿no? Como un gran desafío eso, para lograr una buena conexión. Sí, por eso lo que llamamos el estado de curiosidad, de observar con mucha atención, de estar presentes y de partir de la premisa de que la persona que se nos va a acercar es única y no tiene nada que ver con el que tuve ayer o con el que tuve el año pasado. Cada grupo es diferente, es único, especial, y a partir de ahí construimos con las personas que tenemos ahora. Y aparte pienso en lo complejo que es conectar con el que no pertenece al grupo mayoría, porque se queda y no lo descubrís hasta que ya por ahí es medio complicado recuperarlo, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? No sé, esto de mis alumnos tienen 8 años, aquel que no puede decirme yo así no te entiendo, tengo que estar yo atento a cómo me comunico con Claro. ese que no puede seguir a la mayoría, ¿no? Sí. Claro. Así Ese es. también es un gran desafío. Así es, y el aprendizaje es ese, ver cuáles son las diferentes formas en las cuales somos diferentes para que nuestro menú sea lo más variado posible, Claro, para claro, llegar a la mayor cantidad de personas. claro. Sí, súper interesante. Sí, claro. Tyron, ¿querías decir algo? Me pareció que abrías el micrófono. Sí, Laura, ¿cómo estás? Qué gustazo. Un comentario pequeñísimo remontándome a lo que mencionaste del el modelo de las tres mentes. Sí. Para empezar, yo los modelé a toditos ustedes. Como tú muy bien sabes, terminé mi practitioner PNL, el primero que dicté. El 20 de agosto inició el segundo. Y cuando inicié el primero, la propuesta de Gachi fue: diseña esa certificación de Practitioner PNL como a ti te hubiera encantado que te enseñen PNL. Piensa cómo hubiera sido esa manera que a ti te hubiera encantado. Y entonces yo dije, claro, cuando a mí me enseñaron PNL hace 11 años, no aprendí nada. No aprendí nada, Laura. Yo aprendí en Tiempo de Magos, aprendí con ustedes en todos los entrenamientos. ¿Y qué descubrí? Ya cuando aprendí los modelos esenciales, preparando las clases, me daba cuenta que todos los ejercicios de Tiempo de Magos, de PNL chamánico, de todas las cosas que he hecho con ustedes, tenían esos modelos esenciales. Entonces, ¿cómo fue mi diseño? Mi diseño fue, y yo le digo a los alumnos, ¿no? Verán, chicos, yo les tengo que enseñar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, porque les voy a dar una certificación avalada por la red. Pero al mismo tiempo les voy a enseñar la forma llevada del cognitivo al somático y del somático al campo. Entonces les aplico las dos. No tienes idea, no hay uno que no diga, qué maravilla, entendí. Entonces, eso te quería compartir porque creo que era relevante para lo que estabas mencionando en cuanto al modelo de las tres mentes, que, bueno, pues ya sabemos que Dani hoy lo maneja tan excelentemente bien, y tengo la suerte de haber hecho 4 certificaciones de conciencia generativa con Dani, y lo metí, pero así, de cabeza en mi practitioner, y me está dando un éxito increíble. Eso te quería compartir. Claro, porque son modelos, son modelados
nuevos, no son los del origen, de los orígenes de la PNL, como que ya quedó un poquitito más atrás eso, ¿no? Que también lo traemos porque es muy interesante y agregamos otras cosas. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Gracias, Tyron, por tu aporte. ¿Algún comentario, pregunta, alguna otra cosita que quieran antes de cerrar? ¿Estamos bien así? Bueno, y les cuento que en septiembre vamos a comenzar un curso muy cortito, solamente de 12 encuentros, para quienes quieren tener un gustito inicial de todo esto. No voy a hablar de esto ahora, quien tenga ganas me pide la información y se la paso. No es un curso completo, sino que son 12 encuentros iniciales de modelados neurolingüísticos, los lunes a esta hora. Así que quien está interesado me manda un mensajito y le paso la info. Bueno, les agradezco a todos, a todas mucho por estar acá. Es virtual, Gaby. Entonces, Gaby, Javiera, Sofi, Luciana, Tyron, Chris, muchísimas gracias por estar acá y seguimos en contacto vía mail, entonces. Muchas gracias, Laura. Que estén muy bien. Gracias, Laura. Un gusto verte. Gracias. 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 Gracias.